Libro de Romanos, vamos a leer esta noche. Romanos capítulo 10, el versículo 4 vamos a leer. Romanos capítulo 10, el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces vamos a tener este texto bíblico como guía, con otro versículo que es Éxodo capítulo 20, versículo 1. Estos dos versículos vamos a tenerlos como una guía para mirar esta noche sobre la obra de Cristo también y sobre la ley. Vamos nuevamente a mirar, pero vamos a iniciar con este versículo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál es el fin de la ley? La función de la ley, ¿cuál es? ¿Llevarnos a quién? Llevarnos a Jesucristo. Ese es el fin de la ley. Pero si una persona no sabe esto, de que el fin de la ley, como si la ley fuera un camino, ¿sí? Supongamos que está Jesucristo y hay un camino para llegar a Jesucristo. Entonces el que sigue la ley, si sigue la ley correctamente, la ley ¿a dónde lo va a llevar? En ese camino que se llama la ley, colocando un ejemplo, hay un camino que se llama la ley y ese camino tiene un final, un punto donde llega el camino. ¿A dónde llega ese camino que se llama la ley? De la persona que sigue ese camino que se llama la ley, correctamente al final ¿a dónde llega? Llega a Jesucristo. Es el punto final. La ley tiene un punto final que se llama Jesucristo. Por eso aquel que usa correctamente la ley, que usa la ley bíblicamente, toma ese punto de partida, los mandamientos, al final ¿a dónde llega? El punto final de la ley es Jesucristo. Llegó al camino correcto, llegó al camino exacto. Eso lo describe Romanos capítulo 10, el versículo 4. Aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo, ese es el fin. El objetivo de la ley es Jesucristo mismo, es el objetivo de la ley, que la persona se encuentre con ¿quién? Con Jesucristo. Ah, esa es la función de la ley. La misma ley me está llevando ¿a quién? A Jesucristo. La misma ley me lleva a Jesucristo. Pero si una persona no sabe, se va a quedar solamente con los 10 mandamientos. Arranca por el camino que se llama la ley y se queda a mitad del camino. Cuando se queda a mitad del camino, solamente se queda con 10 mandamientos. ¿Por qué? No llegó al objetivo de la ley, al fin de ese camino que se llama la ley. El fin de ese camino que se llama la ley, que recorre el camino de la ley correctamente, al final ¿con qué se encuentra? Se encuentra con Jesucristo. Si sigue el camino correctamente, se encuentra con Jesucristo. Si hay una persona que no sigue el camino de forma correcta, sino que se queda al inicio del camino o a la mitad del camino nomás, solamente inició el camino y se quedó ahí al inicio del camino, ¿qué pasa? No se va a encontrar con Jesucristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley. El objetivo de la ley es llevarnos a Jesucristo, que nos encontremos con Jesucristo. Si una persona por la ley no se encuentra con Jesucristo, ¿qué pasa? Usó la ley de forma incorrecta, no hizo lo que la Biblia le está diciendo. Por eso es muy importante mirar lo que está escrito en la Biblia. Eso hay que mirar. No hay que mirar lo que la gente piensa, lo que la gente dice, lo que las denominaciones dicen. Eso no es correcto. Eso no es verdadero. El fin de la ley es Cristo. Entonces, por la misma ley, las personas que hablan de la ley, por la misma ley tienen que encontrarse con Jesucristo por la misma ley. No solamente con los mandamientos. A través de la ley tienen que encontrarse con Jesucristo. Ese es el orden correcto. Por medio de la ley tienen que encontrarse con Jesucristo. No solamente con los mandamientos. Aquel que solamente por la ley se encuentra con mandamientos, perdió lo más importante de la ley, que es ¿quién? El mismo Jesucristo aparece. En la misma ley aparece Jesucristo. Tienen que encontrarse con Jesucristo por medio de la ley. Entonces vamos a mirar un momento, ahora sí. Vamos a mirar Éxodo capítulo 20, versículo 1. El primer mandamiento. Vamos a mirar por medio del primer mandamiento cómo nos encontramos con Jesucristo. Mirando como ejemplo el primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, vamos a leer Éxodo capítulo 20, el versículo 1, primer mandamiento. Libro de Éxodo, el capítulo 20,
Desde el versículo 1, vamos a mirar. Dice el versículo 1, Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora el versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿el fin de la ley cuál es? ¿Cuál es el fin de los mandamientos? Que nos encontremos con Jesucristo. Ese es el fin de la ley, que nos encontremos con Jesucristo. Ahora, ya la persona a través de los mandamientos, ¿con quién se tiene que encontrar? Aún a través de los mandamientos, ¿con quién tiene que encontrarse una persona o las personas que creen en Dios? A través de los mandamientos, ¿con quién tienen que encontrarse? A través de los mandamientos tienen que encontrarse con Jesucristo también. Entonces, el primer mandamiento está en Éxodo capítulo 20, el versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, aparte de Dios, las personas no deben tener otro Dios. Aparte de Dios, no debe haber otro. No puede haber otro. Solamente Dios, no más. No tiene que haber otro Dios. Solamente uno solo. ¿Sí? No más. Ahora vamos a mirar Deuteronomio. Vamos a mirar un momento el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, vamos a mirar el versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Entonces vamos a mirar la ley. ¿Cómo la ley nos lleva a quién? A Jesucristo. La ley, los mandamientos. ¿Cómo los mandamientos nos llevan a Jesucristo? Porque las personas, por no conocer la ley, no se quedan con Jesucristo, se quedan solamente con los mandamientos. Pero si la ley es un camino, colocando un ejemplo, la ley es un camino. Los caminos tienen una parte inicial y una parte final. De donde yo estoy hasta donde me llevan. Esos son los dos lugares que encontramos dentro de un camino. El lugar de partida y el lugar final, el destino. Ahora, colocando el ejemplo de que la ley es un camino, entonces hay un punto de partida, las personas se encuentran con los mandamientos, ese punto de partida con los mandamientos tienen un punto final, los mandamientos tienen un punto de inicio, ¿sí? ¿Cuál es el punto de inicio de los mandamientos? Moisés o el monte Sinaí. Ese es el punto de partida. Pero ese camino tiene un punto final, la llegada. Lo más importante es a dónde me lleva. Sí, yo arranco con los mandamientos en la ley, con Moisés. Arranco con los mandamientos, pero ese camino que yo tomo, hay algo muy importante, el punto final. ¿A dónde me lleva el camino? Entonces, el punto de arranque es el monte Sinaí, los 10 mandamientos. El punto final, ¿quién es? Jesucristo, el monte Calvario. Muy importante. Muchos solamente se encuentran en el monte Sinaí con los 10 mandamientos y ahí quedaron, arrancaron, pero nunca llegaron al final. El fin de la ley, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, ya lo leímos. Segundo versículo que miramos, el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos aparte de mí. Dios dice, ese es el primer mandamiento. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puede haber otro Dios. Ese es el primer mandamiento. Entonces vamos a mirar cómo este primer mandamiento, dentro de los mandamientos de Dios, el primer mandamiento, cómo este mandamiento nos lleva a Jesucristo. Vamos a mirar eso bíblicamente. El camino de partida, ¿cuál es? Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el punto de partida. Empezamos el camino que es la ley. ¿Con cuál mandamiento? Con el primer mandamiento. Este primer mandamiento tiene que llevarnos ¿a quién? A Jesucristo. Si seguimos el camino correcto bíblicamente, el fin de la ley es Cristo, de Romanos 10:4. Siguiendo el camino exacto, correcto de la Biblia, tenemos que encontrarnos ¿con quién? Con Cristo al final.
Quien solamente se queda con los mandamientos, no hizo nada. Está caminando de forma que, de forma errada. No conoce el camino. Está cogiendo hacia un lado, hacia el otro, se está desviando. Por eso no puede llegar al final. Si una persona sigue el camino de forma correcta, detallada, como el mismo camino le señala, al final, ¿con quién se encuentra? Con Cristo, se encuentra en la cruz. Parte en el Sinaí, con no tendrás dioses ajenos, y se encuentra al final, ¿con quién? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Siguió el camino correcto. Siguió el camino correcto. Yendo por el camino, se encontró ¿con qué? La paga del pecado es la muerte. Va caminando, se encuentra ¿con qué? Con que él es pecador y necesita un cordero para que su pecado sea limpio y que tiene que matar un animalito, un cordero, para que su pecado sea limpio. Cuando va por ese camino va encontrando exactamente todas las figuras de Jesucristo, todos los ejemplos de Cristo, hasta que llega a la cruz, hasta que llega a consumado es. Juan 19:30. Por ese camino se va a encontrar clara y detalladamente con Jesucristo. Al final tiene que encontrarse con Cristo. Porque es que el camino de la ley nos muestra todo exactamente de Cristo. Cuando una persona camina correcta y exactamente la ley, el final del camino es Cristo mismo. Ese es el final de la ley. Pero estamos mirando el inicio. ¿Cuál es el inicio? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer versículo. Ahí arranca la ley, mostrándome el pecado más grave, tener un Dios ajeno, ser pecador. El pecador es el que tiene un Dios diferente a Dios. Eso es un pecador bíblicamente. Aquel que tiene un Dios diferente al Dios vivo, diferente al Dios bíblico. Eso es un pecador bíblicamente. Ahora mirando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno solo. Aquel que tiene un Dios diferente a Dios es un pecador. Por eso las personas cuando dicen, yo soy pecador, pero yo creo en Dios. No, usted no cree en Dios. Usted sí es pecador. Como usted dice, yo soy pecador. La gente sí dice, yo soy pecador. Eso sí lo reconoce la gente. Yo soy pecador. Pero no saben por qué son pecadores. Pecador no es el que peca. Pecador es aquel que tiene un Dios diferente a Dios. Eso es lo que la ley primeramente me enseña. Del punto de partida de la ley, de ese camino que se llama la ley, el punto de partida es los que van a transitar por este camino que se llama la ley son pecadores o se llaman ¿qué? Pecadores. El camino de la ley tiene que transitarlo el pecador, pero ¿quién es el pecador bíblicamente? El pecador bíblicamente es aquel que tiene un Dios aparte de Dios o que tiene un Dios ajeno. Por eso leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿qué le dijo? Oye Israel, oye, porque el camino de la fe es por el oír. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Eso es lo primero que la ley nos está mostrando. Hay un solo Dios y no podemos tener un Dios aparte de Dios. Éxodo 20:3. Hay un solo Dios, no hay más. Hay uno solo. No hay más dioses. Hay un solo Dios. Ahora, ya teniendo esto claro, que hay un solo Dios y aquel que tenga a un Dios diferente al Dios que dice la Biblia, esa persona se llama ¿qué? Pecador. Pecador es el que tiene un Dios diferente al Dios que está en la Biblia. Eso es un pecador. Vamos a mirar cómo el Espíritu Santo nos define al pecador. Ya miramos aquí por la ley, sí, por la ley. Miremos el Espíritu Santo cómo nos define pecador bíblicamente, sí. Juan 16:9, ¿sí? Es importante mirar para entender, ¿sí? A través de la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo también muestra qué es el pecado. ¿Por qué? Ya en el primer mandamiento está la definición de pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora vamos a mirar Juan 16:9, cómo nos define el pecado.
Juan capítulo 16, el versículo 9. Vamos a leer la definición de pecado, pero del Espíritu Santo. Juan 16, 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Dice que el pecado aquí, bíblicamente, el pecado es no creer en Jesucristo. Luego ustedes lean el capítulo completo y van a entender, ¿qué van a entender? Van a entender de forma más clara, de forma detallada, cuál es el pecado. Juan 16, 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el pecado aquí, ¿cuál es? No creer en Jesucristo. Este es el pecado aquí bíblicamente que ustedes van a descubrir que el mismo Espíritu Santo está revelando al mundo entero. Leyendo en detalle van a encontrar que el pecado es no creer en Jesucristo. Ya por la ley, ¿el pecado cuál es? Tener un Dios ajeno. ¿Qué significa? Creer en un Dios diferente a Dios. Ahora, Satanás, ¿cómo es descrito Satanás en la Biblia? Una de las formas como Satanás es descrito en la Biblia es descrito como el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Pero aparece un Dios en minúscula porque Él no es Dios. El Dios de este siglo. El que no cree en Jesucristo, bíblicamente, el que no cree en Jesucristo, cree en Satanás. A eso se le llama un pecador, pero bíblicamente, porque en este tiempo las personas van a las iglesias, se congregan y dicen yo soy pecador, pero yo creo en Dios. Y otros que no van a las iglesias, pero dicen que creen en Dios, dicen yo creo en Dios de forma personal, yo no necesito ir a una iglesia, yo creo en Dios. ¿Pero usted es pecador? Sí, yo soy pecador. Se definen como pecadores. Pero eso es una definición religiosa y otra es una definición personal de las personas que dicen yo creo en Dios, pero voy a una iglesia. No es necesario creer en Dios y yo tengo que ir a una iglesia para creer en Dios. No, yo creo en Dios, pero yo no voy a una iglesia. Y otras personas dicen, yo creo en Dios y también voy a una iglesia, pero soy pecador. Te dicen que son pecadores y que creen en Dios. Pero la definición bíblica de pecador es el que no cree en Dios. Ese es el punto de partida del camino que se llama la ley, los mandamientos. ¿El punto de partida cuál es? La ley me enseña que yo soy pecador. Ese es el punto de partida de la ley. La ley me enseña que soy pecador. Ahí arranco con la ley, descubriendo que soy pecador. ¿Pero pecador en qué sentido? ¿En qué forma soy pecador? No porque mienta. No soy pecador porque tenga malos pensamientos. No soy pecador porque yo estoy codiciando. No. Soy pecador porque tengo un Dios ajeno. Cuando la Biblia dice el Dios de este siglo, está hablando de Satanás. Eso es un pecador bíblicamente. Por eso la Biblia ya me enseña, me muestra aquí en Juan capítulo 16, versículo 9, el Espíritu Santo dice que él convence de pecado, al mundo entero lo convence de pecado. ¿De cuál pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Aquel que no cree en Jesucristo, como está escrito en la Biblia, es un pecador. O como aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Que el pecador tiene dioses ajenos. El pecador tiene dioses ajenos. Tiene un Dios diferente a Dios, al Dios bíblico, al Dios real. Eso es un pecador, el que tiene un Dios diferente a Dios. Pero muchas personas dicen, no, yo no tengo un Dios diferente a Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. ¿Creen en Dios? Vamos a mirar un ejemplo de un pecador bíblicamente. ¿Qué habla el pecador bíblicamente? ¿Qué dice el pecador bíblicamente? No con la boca, porque con la boca, las personas que dicen, yo creo en Dios, con la boca dicen, yo creo, pero con el corazón dicen otra cosa. Vamos a mirar Salmos capítulo 58, libro de Salmos, capítulo 58. Salmos, el capítulo 58. Perdón, no es el 58, les di la cita. Es 53, de forma equivocada. Salmo 53, el versículo 1. Salmo 53, capítulo 53, el versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde el necio niega a Dios? Aquí está escrito de esta forma.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio, ¿a quién niega? Dentro de su corazón. No dice que el necio con su boca dice, yo no creo en Dios. No. El necio con la boca no dice, yo no creo en Dios. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. ¿A quién niega el necio? Niega a Dios. Pero con qué niega a Dios el necio? Con el corazón niega a Dios. Ahora, ¿quién es el necio? Vamos a mirar. Proverbios capítulo 28, el versículo 26. ¿Quién es el necio que niega a Dios? Proverbios capítulo 28, el versículo 26. Ahí nos dice quién es el necio que niega a Dios con su corazón. Proverbios capítulo 28, el versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que cree en su propio corazón. En vez de creer en Dios, cree en quién? En su corazón. Entonces se convierte a sí mismo como si fuera Dios. En vez de creer en Dios, cree en sí mismo. Se hace como si él mismo fuese Dios. Esa persona, aunque diga yo creo en Dios con su boca dice yo creo en Dios. Pero cuando leen la Biblia, cree más en su propio pensamiento, cree más en su sentimiento que en el Dios que está dentro de la Biblia. Entonces, en el Dios que cree es en un Dios imaginario o un Dios mental del pensamiento. No cree en el Dios bíblico. Muchas personas viven así engañadas. Dicen que creen en Dios. Con su boca dicen que creen en Dios, pero con su corazón lo niegan. ¿Por qué lo niegan? Porque son necios y el necio, ya miramos, en Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces el necio, ¿a quién niega? Con su corazón, ¿a quién niega el necio? ¿A quién rechaza? ¿En quién no cree el necio? No cree en Dios. Eso es un pecador. Porque el pecador bíblicamente, ¿qué pasa? No cree en Dios. El pecador no cree en Dios. El pecador no cree en Dios. El pecador vive toda su vida como un necio. Toda su vida. Él dice con su boca que cree en Dios, pero con su corazón cree en sí mismo. Por eso las personas, para creer en Dios realmente, tienen que dejar de creer en su pensamiento y tienen que dejar de creer en su corazón y tienen que dejar de creer en sus sentimientos, tienen que dejar de creer en sí mismos porque no son Dios para creer en ellos mismos. Un pecador es aquel que no cree en Dios, cree en él mismo y cree en Satanás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. ¿El pecador quién es? Cree en Satanás y cree en sí mismo. Eso es un pecador. Bíblicamente, cree en Satanás, cree en sí mismo. Por eso cuando una persona se arrepiente, cuando se arrepiente bíblicamente, ¿qué es el arrepentimiento? Dejar de creer en mí mismo, quitar la fe que tengo en mí mismo, quitar esa fe y depositar esa fe en Dios. Dejar de creer en mí para creer en Dios. Eso es el arrepentimiento. Descubro, yo no soy Dios para creer en mí. Yo debo creer es en Dios, no en mí. Yo no soy nadie para creer en mí mismo. ¿En quién debo creer? Debo creer es en Dios. Por eso el arrepentimiento es quitar la fe que tengo en mí mismo para depositar esa fe de forma correcta, para creer en Dios. Dios hizo en los seres humanos el corazón, nos dio corazón para que con este corazón creamos en Dios. Nos dio corazón para que con este corazón adoremos a Dios, amemos a Dios, sirvamos a Dios. No para que vivamos para nosotros mismos, nos dio el corazón para Dios. Él puso un corazón en nosotros ¿para qué? Para conectarnos con Él por medio del corazón. Por eso la Biblia dice, con el corazón se cree.
Muchas personas en este mundo viven engañadas porque creen en Dios con la boca, pero con la boca, creer en Dios con la boca es algo hipócrita, es algo falso. Creer en Dios es creer con el corazón. Esa es la forma de creer en Dios correcta, creer con el corazón. Por eso ya la Biblia que nos enseña, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Pero cuando miramos, Salmos capítulo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón no hay Dios. El necio es un pecador que toda su vida cree en sí mismo. Eso es un necio. Nunca ha creído en Dios. Solamente ha creído en su propio corazón. Va a una iglesia, lee la Biblia, escucha la Biblia, aún puede enseñar a otros de la Biblia, pero nunca ha creído en Dios. Solamente ha creído en su propio corazón. Y cuando lee la Biblia, la interpreta con su propio corazón. Eso es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio niega a Dios, no cree en Dios. Cree solamente en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de necio más correcta y más exacta bíblicamente? Satanás. Solamente cree en sí mismo. Eso es el diablo. El ser que dejó de creer en Dios y creó algo llamado el pecado, que es confiar en sí mismo, creer en sí mismo. Ese es el pecado. De esa forma, Satanás se convirtió en Satanás. Dejó de creer en Dios y creyó en sí mismo. Ese es el pecado. Creer en sí mismo. ¿Qué es la fe? La fe correcta, la fe bíblica es creer en Dios. Eso es la fe, creer en Dios. Por eso, ¿qué nos enseña el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. La fe no la puedes depositar en nadie más. No puedes creer en nadie más aparte de Dios. En nadie más tienes que depositar la fe aparte de Dios. Solamente tienes que creer en Dios. Eso nos está diciendo Éxodo capítulo 20, versículo 3. Aparte de Dios, no creas en nadie más. Nos incluye a nosotros. Porque una persona cuando cree en sí misma, se está haciendo un Dios. Porque está creyendo ¿en quién? En sí misma. No somos Dios para creer en nosotros. Que nosotros no somos Dios. No somos Dios para creer en nosotros. Cuando en el cielo había un ángel que quitó la fe de Dios y creyó en sí mismo, se convirtió en el diablo. Por eso aquellas personas que viven en su vida normalmente confiando en sí mismas sin confiar en Dios, son pecadores. Pecadores. La confianza en sí misma o confiar en sí mismos, en nosotros mismos, ese es el corazón de Satanás. El corazón de Dios se llama la fe, confiar en Dios. Con mi corazón yo solo confío en Dios, no más. Solo confío en Dios. Por eso en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tienta al diablo, ¿qué le está diciendo? En Mateo capítulo 4, cuando Satanás está tentando a Jesús, o el diablo está tentando a Jesús, ¿qué le está diciendo? Que lo adore, que crea en él. El mismo Satanás le está diciendo a Jesús que adore, que Jesús tiene que adorarlo a él, que tiene que humillarse delante de él. Que tiene que humillarse. Entonces, ¿Satanás cree en Dios? Satanás no cree en Dios. Cree en él mismo como si fuese un Dios. Por eso se llama Satanás o el diablo. Cree en sí mismo. Por eso en Mateo capítulo 4, cuando está tentando a Jesús, siendo Jesús Dios mismo, le está diciendo que se postre delante de él, que se humille delante de él. Al mismo Jesús, al mismo Dios, le está diciendo que tiene que humillarse delante de él, que tiene que adorarlo, que tiene que servirlo. El mismo, sí, Jesús está ahí, el mismo Dios está ahí, pero Satanás, ¿qué le está diciendo? Que crea en él. Satanás no cree en Dios. Él no confía en Dios. Satanás solamente confía en sí mismo. Por eso, ¿de dónde nace el corazón en el ser humano? Que el ser humano confía tanto en sí mismo. Porque el ser humano quiere confiar en sí mismo. Y las personas cuando pelean, las personas que son así arrogantes en este mundo, solamente siempre que quieren mostrar,
yo tengo la razón, yo soy correcto, yo tengo la verdad. Bueno, muchas veces cuando yo comparto de la Biblia, las personas me dicen, como si yo digo que yo tengo la verdad. No, yo no tengo la verdad. La Biblia tiene la verdad. La Biblia, yo no tengo la verdad. Yo me equivoco todos los días. Todos los días me equivoco. Todos los días cometo faltas. Todos los días fallo. Yo no soy confiable. Yo no tengo que confiar en mí mismo. Tengo que confiar en quién. En la Biblia. En la Biblia. La Biblia es perfecta. La Biblia no tiene error. Pero nosotros nos equivocamos continuamente. No somos confiables. Por eso que me enseña Dios a través de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que lo más engañoso y perverso es el corazón del ser humano. El corazón del hombre es engañoso y es perfecto. Dice que es lo más engañoso y lo más perverso es el corazón de nosotros. Por eso no tenemos nada para confiar en nosotros mismos. No hay nada. No hay nada bueno para confiar en nosotros mismos. Por eso ese versículo de Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos, ¿qué significa? Yo no tengo que confiar en mí porque yo no soy Dios. Y aparte de Dios no tengo que confiar en nadie más. Por eso la Biblia habla del Dios de este siglo. Cuando habla del Dios de este siglo está hablando de Satanás, porque algunas personas están creyendo en Satanás en este mundo. Piensan que creen en Dios. Pero Dios me está enseñando por medio de la Biblia para que descubra claramente aquel que cree en Dios, cree solamente en un solo Dios, no más. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y leímos también Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué significa? Que si Dios es uno, la fe tengo que enfocarla en uno solo. Uno solo. La fe, la confianza, hay que depositarla en uno solo. ¿Quién es ese? Ese único en que tenemos que depositar la confianza, la fe verdadera. En Dios, el creador del cielo, el creador de la tierra. Ese es el Dios verdadero, el que creó el cielo y la tierra. Por eso, cuando miramos la Biblia, ¿cómo inicia la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese Dios únicamente tenemos que creer, en nadie más. No somos dignos de confianza en nosotros mismos porque no somos Dios. No somos dignos de confiar en nosotros. No somos dignos de confiar en nuestro propio corazón porque Dios, cuando hizo el corazón de nosotros, hizo nuestro corazón para creer en Dios. Esa es la forma correcta de la fe. Dios hizo el corazón del ser humano para que el ser humano crea en Dios. No hizo nuestro corazón para que creyéramos en nosotros mismos. No. Dios hizo el corazón del hombre para que el hombre crea en Dios. Para que crea en Dios. Un ejemplo. Está el sol, la lumbrera mayor que Dios hizo, para que ilumine a la tierra. Y ahí la luz de mi teléfono. Entonces un día digo, no, yo no quiero usar la luz del sol, sino que quiero usar para vivir en este mundo la luz de mi teléfono. No, eso no. Es absurdo. Yo no puedo vivir en este mundo con una luz tan pequeña como la luz de mi teléfono y quiero andar por todo solamente iluminando con la luz de mi teléfono, teniendo la luz del sol. ¿Cuál es la luz verdadera? Un ejemplo, en esta tierra, la luz que Dios me permitió, dice la lumbrera mayor, ¿cuál es? El sol. Dios puso esa lumbrera para iluminar la tierra. Con esa luz yo tengo que estar guiándome, así andando en el día. Pero a plena luz del día, son las 12 del día, y yo voy por la calle con la luz encendida de mi teléfono andando que para mirar, No tiene sentido. No tiene sentido. Alguien me va a mirar. ¿Y usted por qué tiene la luz encendida y anda alumbrando así la calle con su teléfono? La luz la tiene encendida, apáguela. ¿Por qué anda así? No es que esta es la luz con la que yo me guío. Esta luz es mejor que la luz del sol. No, no es correcto. Estoy equivocado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo tengo que creer en el corazón de Dios, que es el corazón verdadero. En Dios tengo que creer. Eso me enseña la Biblia. Solamente tengo que creer ¿en quién? En Dios. En nadie más tengo que creer. Solamente tengo que creer en Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Yo no tengo que creer en mí porque no soy Dios. No tengo que creer en mí. Yo no soy Dios. Tampoco tengo que creer en Satanás porque Satanás no es Dios.
Solamente tengo que creer en ¿quién? En Dios, no más. Ahora, ya miramos, ¿sí?, que aquel que cree en sí mismo va a vivir como un pecador en esta tierra. ¿Qué significa pecador? Teniendo un Dios ajeno. Cuando creo en mi propio corazón, soy necio. Necio. Dios no quiere que viva como necio, Dios quiere que viva como sabio. ¿Qué es como sabio? Dejando de creer en mi corazón y creyendo en Dios. Eso es un sabio. Vamos a mirar ahora en el libro de Juan capítulo 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya miramos el primer mandamiento. La ley. La ley, el final del camino de la ley, me tiene que llevar al destino donde termina el camino de la ley. ¿A dónde termina? En Jesucristo. Vamos a mirar cómo me lleva la ley a Jesucristo. Juan capítulo 1, vamos a mirar un momento, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1, vamos a mirar cómo aparece Jesucristo ahí. En Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién es? El verbo es Dios. ¿Quién es el verbo en Juan capítulo 1, versículo 1? El verbo es Jesucristo. Dice que era en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Dios estaba, o Jesucristo aquí, está hablando de Dios, pero exactamente está hablando de Jesucristo. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo es Jesucristo. ¿Qué dice? Perdón. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Muchos no creen que Jesucristo es Dios. Lo ven como si fuera un hombre normalmente. Pero bíblicamente Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Juan 1:1 se está conectando con Génesis 1:1. En el principio, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es ese Dios que creó los cielos y la tierra? Jesucristo. Jesucristo es el Dios que creó los cielos y la tierra. Algunos no pueden entenderlo. No, pero ¿cómo Jesucristo va a aparecer en Génesis? Sí. Jesucristo está desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Aquí dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? El verbo era Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar también con qué inicia. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar. Libro de Hebreos. También habla de Jesucristo de una forma muy detallada. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo inicia? Hebreos 1:1 dice: Dios. Inicia con Dios. Así inicia el libro de Hebreos, con Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿De quién está hablando aquí cuando dice nos ha hablado por el Hijo? Está hablando de Jesucristo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que a través de Jesucristo hizo el universo. Entonces, ¿quién hizo el universo? Bíblicamente, ¿quién hizo el universo? ¿Quién es el que está en Génesis capítulo 1, versículo 1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Significa el universo. Dios creó el universo. Pero aquí, ¿quién es ese Dios que creó el universo? De acuerdo a Hebreos capítulo 1, versículo 2, ¿quién es el Dios que creó el universo? Dice: en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo con mayúscula. Ese Hijo con mayúscula es Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Jesucristo hizo el universo. Algunos no pueden entender esto. Bueno, se entiende por la fe. No quiere entender o no quiere creer, eso no hay problema. Pero si leemos la Biblia y aceptamos lo que está escrito, Jesucristo hizo el universo. No, pero ¿cómo Jesucristo va a hacer el universo si Jesucristo aparece solamente en el Nuevo Testamento? No. Jesucristo está en toda la palabra de Dios. Hasta la misma ley habla claramente de Jesucristo, la misma ley. Versículo 3, vamos a mirar el versículo 3, dice, el cual, ya está hablando de Jesucristo, ya sabemos que es Jesucristo el Hijo. En el versículo 2 lo explica, lo dice. Pero el versículo 3 va a hablar nuevamente de Jesucristo. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está diciendo que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Dice que Jesucristo es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Qué significa? Es igual a Dios. Es la imagen de la sustancia. Significa, es la misma sustancia de Dios. Entonces, Jesucristo es Dios. Jesucristo hizo el universo, es el creador del universo. Eso es Jesucristo bíblicamente. Por eso cuando miramos Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está diciendo no puedes tener un Dios aparte del Dios que creó el universo. No puedes tener un Dios aparte del que hizo el universo completamente. No puedes tener un Dios aparte. Si tienes un Dios aparte de ese Dios, eres un pecador. Si tienes un Dios aparte de Jesucristo, eres pecador. Algunos no lo pueden creer así. No hay problema. Yo creo lo que está escrito en la Biblia. Ahora vamos a mirar Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Vamos a mirar. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Y recordemos, la ley, el final del camino de la ley, el principio son los mandamientos. Las personas se encuentran arrancando la ley, los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así inicia la ley. Pero el final de la ley, ¿cuál es? Cristo es el final de la ley. La ley tiene que llevarnos al final con Cristo. La ley tiene que llevarnos al final con Dios. ¿Cuál Dios? Jesucristo. La ley tiene que llevarme a Jesucristo, tiene que llevarme a Dios. Ese es el fin de la ley, es Cristo. ¿Qué significa? El fin de la ley es Dios o el fin de la ley es Jesucristo. Muchos no lo entienden así, no importa. Hay que creer lo que está escrito. No hay que creer lo que diga la gente, lo que la gente crea. No, hay que creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Romanos capítulo 9. El versículo 5, Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí está hablando de que Cristo vino, según la carne, vino por los judíos, según la carne. Vino por los judíos. Pero dice que este Cristo que vino por el linaje, ¿sí? Nosotros miramos por el linaje de Abraham. Este Cristo que vino así de esa forma, por el linaje de Abraham, dice Cristo, el cual es Dios, está con mayúscula. Dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, bíblicamente, ¿Cristo quién es? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa?
aparte de Cristo, no puedes tener otro Dios. Si no crees en Jesucristo, como está escrito en la Biblia, tú no crees en Dios. No crees en Dios. Tienes que creer en Jesucristo como está escrito en la Biblia. De esa forma tienes que creer en Jesucristo como está escrito en la palabra de Dios. Si tú crees en Jesucristo de otra forma, no puedes entrar al reino de los cielos. Porque estás teniendo un Dios ajeno, un Dios diferente, un Cristo diferente al que está en la Biblia. Pero el Cristo que está en la Biblia es Dios mismo, Dios. Dios que tomó un cuerpo de hombre, recibió el pecado del mundo en sus espaldas, como dice Isaías 38:17, tomó un cuerpo humano, se encarnó, tomó un cuerpo humano a través del nacimiento de una virgen, de María. Él nació de una virgen y él nació sin pecado. Pero la Biblia nos testifica de que él cuando fue a la cruz llevó el pecado de nosotros. ¿Cómo sabemos que llevó ese pecado? La Biblia enseña, Isaías 38:17, que el pecado del mundo fue llevado en las espaldas de Cristo, que Cristo tomó todos nuestros pecados, los llevó en sus espaldas. Así está escrito cuando leemos Isaías 38:17, que nuestros pecados los llevó en sus espaldas. Ese pecado luego lo llevó ¿a dónde? A la cruz. A la cruz. Y en la cruz derramó su sangre y con su sangre nos lavó del pecado. Esa es la obra de Cristo. O esa es la obra de Dios. Por eso la misma ley que me muestra que el pecado es limpio con derramamiento de sangre, cuando una persona pecaba, cuando el pecador pecaba, tenía que llevar delante de un sacerdote. ¿Qué tenía que llevar? Un cordero. Poner sus manos encima del cordero, imponer las manos, el pecador tenía que imponer las manos encima del cordero. Y cuando el pecador, un ejemplo, él robó, pero por su robo, por su pecado que era el robo, llevaba delante de un sacerdote al tabernáculo, llevaba una ofrenda, llevaba un cordero, por el robo, por el pecado que él había cometido que era el robo, llevaba ese cordero. Para que él fuera perdonado del pecado, tenía que imponer las manos, el pecador tenía que imponer las manos encima del cordero. Entonces, ese pecado que era el robo, cuando el pecador imponía su mano encima de la cabeza del cordero, ya el pecado del pecador, el robo, en este momento cuando imponía las manos, pasaba al cordero. Ahora, ¿quién es el pecador? El cordero. Pero ese cordero tenía que ser degollado. Cuando era degollado, derramaba la sangre. Esa sangre es el pago del pecado del pecador. Cuando ese corderito era degollado porque tenía el pecado. Porque ya le traspasaron el pecado, le transfirieron el pecado. Cuando el pecador impuso las manos sobre el cordero, el pecado del pecador pasó al cordero. Entonces el cordero pasa a ser ahora el pecador, porque ya recibió el pecado del pecador. Pasa a ser el pecador, ese corderito pasa a ser el pecador. Cuando es degollado, esa sangre que derrama el cordero es la que perdona el pecado. Esa sangre del cordero es la que perdona el pecado. Eso se llama el primer pacto. El primer pacto o el antiguo pacto de la ley. Entonces la ley al inicio me está mostrando, la ley al inicio que me muestra, tú eres pecador, ya tú pecaste. Entonces, cuando la ley me muestra que soy pecador, ¿qué me muestra? Tú tienes un Dios diferente a Dios. Eso es un pecador bíblicamente. ¿Por qué pecas? ¿Cuál es tu pecado real? La ley, al inicio de la ley, el principio de la ley, el camino de la ley inicia con ¿qué mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el principio de la ley, el camino de la ley inicia así. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos y él descendió y se encontró con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que tenía un becerro de oro, adorando un becerro de oro, ya infringieron el primer mandamiento. Ya iniciando el camino de la ley, ya iniciaron mal. Ya iniciaron mal.
por ese camino no pueden llegar nunca al cielo. Ya iniciaron mal. Por ese camino, desde el principio de la ley, de los mandamientos, hasta el final, ¿cómo tienen que llegar? Sin fallar un solo mandamiento. Siguen exactamente sin fallar un solo mandamiento. Por ese camino, sin falla, sin falta, podrían ir al cielo. Sin fallar el camino de la ley, de los mandamientos. Si una persona no falla ni un solo mandamiento, va a llegar al cielo por ese camino que es la ley, sin fallar un solo mandamiento. Pero si ya falló un solo mandamiento, ya no va a llegar al cielo. Nunca va a llegar al cielo. Nunca. Por eso, desde el principio, Dios le enseña al pecador, usted no puede cumplir los mandamientos. ¿Por qué? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero una persona confía en sí mismo, ya, por confiar en sí mismo, ya tuvo un Dios ajeno. ¿Por qué? Si una persona confía en sí misma, se tiene a sí misma como Dios. ¿Por qué? Nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Dios, no más. Dios no hizo el corazón del hombre para que el hombre crea en sí mismo. No somos dioses para creer en nosotros mismos. Pero la gente en este mundo vive creyendo en sí misma como si eso no fuera ningún problema. Pero el camino de la ley me muestra una gran maldad. El pecado más grande es el hombre tiene un Dios ajeno, aparte de Dios. ¿Cuál? A sí mismo, cree en sí mismo o cree en Satanás. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos. Dioses ajenos, ¿qué significa? El hombre cree en Satanás y el hombre cree en sí mismo. Hay dos dioses. Yo no tengo que creer en Satanás, aparte de Dios no. El único Dios es Dios. Yo no tengo que creer en Satanás. Tampoco tengo que creer en mí, porque yo no soy Dios. Por eso, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Hay un solo Dios, por eso la confianza, mi corazón solamente tiene que creer en Dios y en nadie más. En nadie más. Por eso ya mirando aquí, Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que Jesucristo, ¿quién es? Dice, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. De acuerdo a Romanos 9, 5, Jesucristo es Dios. Ahora, Juan 10, 30, vamos a mirar cómo se describe Jesucristo a sí mismo. Juan capítulo 10, versículo 30, Juan 10, 30. Vamos a leer un momento, Juan 10, 30, capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30 dice, yo y el Padre uno somos, uno, un solo Dios. Yo y el Padre uno somos. Eso es igual a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Un solo Dios. Yo y el Padre uno somos. Ahora, versículo 31. ¿Qué dice? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Los judíos no creen que Jesucristo es Dios. No creen. Eso es normal. Los judíos no creen que el Mesías sea Jesús. Pero ese es un judío. Pero, tristemente en este tiempo, algunos cristianos que se dicen cristianos, se creen cristianos, tampoco creen en Jesucristo como está escrito en la Biblia. ¿Por qué? El Jesucristo que está escrito en la Biblia lavó el pecado del corazón de nosotros, lo lavó. El Cristo que está en la Biblia, el Jesucristo en el que creemos los cristianos, lavó el corazón de nosotros, lo lavó del pecado. Pero algunos no creen esa verdad. ¿Por qué? No creen en Jesucristo bíblicamente. Creen en un Cristo diferente al que está en la Biblia. Pero el que está en la ley, el mismo Cristo está en la ley. No creen, la gente no cree. ¿Cómo que Jesucristo está en la ley? La ley solamente habla de los mandamientos. No. La ley habla de los mandamientos, pero los mismos mandamientos son un camino, el punto de partida. En el monte Sinaí, las dos tablas de piedra, el punto de partida
es enseñarme que yo soy pecador. Ese es el punto de partida, me enseña que yo soy pecador. Pero la misma ley me enseña que la paga del pecado es la muerte. El punto de partida es un cordero de esta tierra. Ese es el punto de partida de la ley. El cordero en esta tierra que es un animalito. Pero la ley exige, para limpiar el pecado del mundo, exige un cordero perfecto. El segundo pacto. El primer pacto es sombra del segundo pacto. El punto de partida es un corderito, un animalito, ese es el punto de partida. El pecado se limpia, ¿cómo? Con derramamiento de sangre, un corderito. Pero ese corderito limpia pecados de forma que temporal. Pero en el segundo pacto, el primer pacto es una sombra. El primer pacto es un ejemplo de un sacerdocio eterno de acuerdo al orden de Melquisedec. Sacerdote eterno. ¿Jesucristo cómo vino? Como el Cordero eterno. Como la ofrenda perfecta, como la ofrenda eterna. Como la única paga del pecado por la eternidad. Viene a perdonar el pecado, pero eternamente. Todos los pecados viene a perdonarlos, pero de forma eterna. La ley, de acuerdo a los 10 mandamientos, me está mostrando un cordero, que es un animalito, que limpia el pecado de forma temporal. Cada vez que peco, tengo que llevar un cordero para que mi pecado sea limpio. Tengo que sacrificar ese cordero para que mi pecado se limpie. Esa es la ley, los 10 mandamientos. Pero esa ley, ¿dónde termina? ¿A dónde finaliza? ¿A dónde me lleva esa ley? En el camino, en el recorrido, ¿a dónde me lleva? Ese corderito que en la ley limpia el pecado del pecador, esa ley me va a llevar a Jesucristo mismo. Al Cordero de Dios. Dios preparó un cordero, así como la ley me está mostrando que la única forma de limpiar mis pecados es a través de la muerte de un corderito, llevándolo al tabernáculo, y esa sangre cuando era degollado se unta en el altar. De esa forma se perdona el pecado en la ley, en el primer pacto. El nuevo pacto es el perfecto perdón del pecado por la eternidad. El perdón del pecado de forma perfecta y eterna. La ley es como el ejemplo más sencillo en la tierra para que los hombres entendieran cómo el pecado se limpiaba. Cada vez que la persona pecaba, llevaba un animalito, le imponía las manos en la cabeza a ese corderito, luego lo degollaba y esa sangre se untaba en el altar y así se limpiaba el pecado. Esa es la ley, el ejemplo. El ejemplo. Para que los hombres entendieran de la forma más sencilla. Luego viene el segundo pacto. ¿Qué es el segundo pacto? De forma perfecta, con un solo cordero que se llama el Cordero de Dios, Dios va a limpiar el pecado del corazón de los hombres para siempre, pero una sola vez con la muerte de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa forma Dios quería enseñarnos. Ahora vamos a mirar un momento. Juan 1:29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo, que es Dios mismo, ¿qué es lo que viene a quitar de la tierra? El pecado de todos los hombres, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Quien no cree en el Jesucristo que está en la Biblia como Dios, va a decir siempre: yo tengo pecado, yo soy pecador. No cree en el Jesucristo bíblicamente, no cree en el Cordero de Dios, el que está en la Biblia, que quita el pecado del mundo. Quita, dice la Biblia, quita el pecado del mundo. Quita.
No dice que dejó el mundo con pecado cuando murió en la cruz. Eso no dice la Biblia. Ese no es el testimonio de la Biblia. No es el testimonio de Dios de que Jesucristo fue a la cruz y nos dejó el pecado a nosotros todavía. No. La misma ley nos enseña. La ley nos enseña. El pecador, por la ley, conoce su pecado. Y el pecado que el pecador descubre por la ley es que tiene un Dios ajeno aparte de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando Moisés descendió con las tablas de piedra del monte Sinaí, que descubrió que el mismo pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía un becerro de oro adorándolo. Tenía un Dios diferente. Entonces ya la ley, por la ley, cuando miraran el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que tienen que descubrir. Somos pecadores porque nosotros tenemos un Dios diferente al Dios de la Biblia. Tenemos que un Dios diferente al Dios de la Biblia. Entonces aquel que se dice, yo soy pecador, ¿qué tiene que descubrir? Ah, usted es pecador. Entonces ya incumplió el primer mandamiento. El primerito, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque pecador bíblicamente es el que tiene un Dios ajeno aparte de Dios. ¿Desde dónde ocurrió esto? Génesis capítulo 3. El ser humano dejó de creer en Dios desde Adán. La Biblia dice que somos pecadores por Adán. No somos pecadores porque cometamos pecados diariamente, porque unas personas dicen o creen que son pecadoras porque cometen pecados diariamente. Ese no es un pecador. Pecador bíblicamente es aquel que viene desde Adán. ¿Qué viene de Adán? Todos venimos de Adán. Entonces, solamente por venir de Adán, yo soy pecador. ¿Porque vengo de quién? De Adán. Vengo de Adán, ¿qué soy? Pecador. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque Adán pecó, todos somos pecadores. ¿Pero qué significa que somos pecadores por Adán? Adán dejó de creer en Dios. ¿Y Adán en quién creyó? Adán creyó en Satanás. Por eso Adán se convirtió en pecador, porque Adán dejó de creer en Dios. Eso es Génesis capítulo 3. Adán creía en Dios, pero un día Satanás se presentó a Adán y se presentó a Eva, y ellos, creyendo en Satanás, se convirtieron en pecadores. Eso es un pecador bíblicamente. No como los pecadores religiosos, los pecadores que en este momento van a las iglesias aún, en este tiempo, y que dicen, yo soy pecador, pero yo creo en Dios. No, ningún pecador cree en Dios, ningún. ¿Por qué? Porque en esencia pecador significa aquel que no cree en Dios. Por eso la ley arranca mostrándole al pecador su pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Descendió Moisés del monte Sinaí, ¿y a quién se encontró? A los pecadores. Le habían dicho a Aarón que le hicieran un becerro de oro porque ya se había quedado allá, se había muerto, Moisés no sabían qué había pasado y que tenía que hacerles un Dios. Ese es el pueblo de Israel, bíblicamente. Pecadores. Pecadores. Desde el primer mandamiento, de forma humilde, el pecador tiene que reconocer su pecado. ¿Cuál es su pecado? Tiene un Dios aparte de Dios. ¿Cuál? A sí mismo y a Satanás. Eso es un pecador. Cree solamente en sí mismo y cree en Satanás. No tendrá dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Israel, para pedirle a Aarón que le haga un Dios, porque ya no saben qué pasó con Moisés allá en el monte, que les haga un Dios, que necesitan un Dios, que les haga un Dios, que les fabrique un Dios. Y Aarón les dice, denme los zarcillos que ustedes tienen, y con esos zarcillos, con el buril, les hizo un becerro de oro. Y ellos dijeron, este es nuestro Dios. Y estaban adorando a ese Dios. ¿Cuál Dios? A una obra de la mano de Aarón, el pueblo de Israel, a esa obra que hizo Aarón, la llamaron Dios y la adoraron como si fuese Dios. Así aparece en la Biblia. Describe de forma literal al pecador, que está esperando los 10 mandamientos. Le dijeron a Dios, vamos a cumplir todos los mandamientos, vamos a cumplir, como en este tiempo. Los pecadores dicen, hay que cumplir los mandamientos, vamos a cumplir los mandamientos, vamos a esforzarnos. El pecador no sabe que su pecado real, ¿cuál es? No cree en Dios. El pecador, ¿en quién no cree? El pecador
no cree en Dios. El pecador no cree en Dios. Difícil verdad de asimilar para los pecadores. Porque los pecadores dicen, yo creo en Dios, yo sí creo en Dios. El pecador no cree en Dios. Por eso la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Juan capítulo 9, versículo 31. Y el pecador que dice, Dios a mí sí me oye. No, Dios no oye a los pecadores. Lean Juan 9:31, pecadores, lean. ¿No creen? Lean Juan capítulo 9, versículo 31. Dios no oye a los pecadores. Y el pecador que dice, a mí sí me oye. Bueno, Dios les dice que no. Ustedes dicen que sí. Allá en el día del juicio van a descubrir quién tenía la verdad. Si ustedes que no creen en Dios o Dios que no creen ustedes. Dios no cree en los pecadores. No los oye. Dios no oye al pecador. No cree en ningún pecador. Pero los pecadores ¿qué dicen? Dios sí me oye, Dios sí escucha a los pecadores. Juan 9:31 dice lo contrario de lo que los pecadores dicen. Dios habla de forma contraria a los pecadores. Los pecadores ¿qué dicen? Yo soy hijo de Dios. Dios no tiene hijos pecadores. Eso es una blasfemia. El pecador que dice que es hijo de Dios. Yo soy pecador y soy hijo de Dios. No. Es una blasfemia. Dios es 3 veces santo. De Dios no nacen pecadores. No salen pecadores. Eso no es bíblico. Decir que yo soy pecador y que soy hijo de Dios. No. Dios vive en mi corazón. Yo soy pecador. ¿Por qué? Porque es que ser pecador no es cometer pecados. Eso no es ser pecador. Ser pecador no es yo soy pecador porque miento, yo soy pecador porque robo, yo soy pecador porque tengo malos pensamientos. No. Por eso no somos pecadores. Un pecador bíblicamente es aquel que no cree en Dios, aquel que tiene un Dios diferente a Dios. Eso es un pecador bíblicamente. No aquel que comete pecados. Eso no es ser pecador. Aquel que no cree en Dios. Eso realmente es un pecador. Por eso Juan 9:31 dice que Dios no oye a los pecadores. La Biblia enseña que para el pecador no hay paz y que Dios está en contra del pecador. Pero las personas que no saben eso solamente piensan que porque ellos dicen que creen en Dios, son hijos de Dios. Yo soy pecador y también soy hijo de Dios. No, no es correcto. Varias veces hemos explicado por qué no es correcto. Realmente, los pecadores no son hijos de Dios. Y Dios no oye a los pecadores. Dios no escucha a un pecador. Dios no oye a los pecadores. Entonces, bíblicamente, hay un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios bíblicamente? Jehová uno es. Jesucristo es Dios. Pero ¿cuál es la obra de Jesucristo bíblicamente? ¿Cuál es la obra de Cristo? Bíblicamente, ¿cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo es lavar nuestros pecados en la cruz. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a mirar el libro de Apocalipsis. El capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Esa es la revelación. Muchas personas les gusta el libro de Apocalipsis y solamente quieren mirar Apocalipsis, que en los finales y hablan de... ¿Saben de qué habla Apocalipsis también? Del Evangelio, de cómo nuestro pecado fue limpio. Apocalipsis también habla de eso. Sí, Apocalipsis habla de la vida eterna también y de cómo vamos a estar un día en el cielo, en la Santa Jerusalén. Sí, habla de eso. Pero ¿quiénes van a disfrutar de eso que habla Apocalipsis, de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial? ¿Quiénes? Los que creen en Jesucristo. Por eso aquí dice,
la revelación de Jesucristo. Ay, ¿cuál es el secreto, el gran secreto de Apocalipsis, la gran revelación de Apocalipsis? Jesucristo. El Cordero que aparece aquí en Apocalipsis es Jesucristo. El alfa, el principio y el fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de quién está hablando la Biblia? De Jesucristo, de Dios mismo. La Biblia es el libro de Dios. Pero ¿cómo se manifiesta Dios al ser humano? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién creó el universo? Jesucristo. Juan 1.1 nos muestra eso. También Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que Jesucristo o el Hijo hizo el universo. Entonces, ¿quién es el creador de todo lo que existe? Jesucristo es el creador de todo. Ese Dios soberano, poderoso, limpió nuestro pecado. Cuando vino a este mundo, se humilló, tomando forma de un hombre, se humilló hasta lo sumo, dice Efesios. Filipenses también habla de que Él se humilló. Se hizo un hombre, tomando cuerpo de un hombre para pasar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él fue a la cruz, en la cruz, cuando derramó su sangre, esa sangre limpió nuestro pecado por la eternidad, una sola vez y para siempre. Ahí finaliza la ley. Nuestro pecado fue limpio por la obra de Cristo, el Cordero de Dios. El Cordero eterno que limpia el pecado de forma eterna. De esa manera. Por eso, mirando la ley, el principio así la ley inicia con los mandamientos mostrando que somos pecadores. ¿Y el final de la ley cuál es? El fin de la ley, el final del camino de la ley, ¿quién es? Cristo, que nos muestra. Nuestro pecado es limpio, consumado es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, la ley arranca en el monte Sinaí con los mandamientos y con el tabernáculo. No solamente son los 10 mandamientos, también el tabernáculo. Arranca en el monte Sinaí y en el camino de la ley nos muestra hasta el final a Jesucristo. Mire, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley arranca así con ese camino de los mandamientos y al final termina en el monte Calvario. Ahí termina. La ley nos muestra a Cristo. Este es el Cordero verdadero. Este es el Cordero que limpia el pecado del mundo. La paga del pecado es la muerte. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, él habló de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Hebreos nos muestra a Jesucristo como el Cordero eterno. Leyendo el libro de Hebreos, Levíticos, son libros hermanos, así. Leyendo Romanos, ustedes van a mirar leyendo aquí como estamos mirando Apocalipsis, que habla de que la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la máxima revelación en la Biblia? Que Jesucristo es Dios mismo, que vino a esta tierra y con su sangre derramó. Cuando derramó esa sangre nos lavó del pecado de forma eterna. Dios es amor. El amor más grande es demostrado en la cruz, cuando derrama su sangre. Nos limpia del pecado para siempre. Y el que cree en Jesucristo, como dice la Biblia, que es Dios y que lavó nuestro pecado una vez y para siempre. El que cree en el Dios bíblico, en Jesucristo bíblicamente, su pecado fue limpio en la cruz una vez y para siempre. El que cree en el Jesús que está en la Biblia, en el Jesucristo que está en la Biblia, en el que hay otras personas que creen en un Jesús que no les limpió el pecado para siempre. No, para que yo sea limpio del pecado tengo que cumplir los mandamientos. Llegaron en el camino de la ley, apenas arrancaron. Arrancaron y ahí quedaron. No siguieron el camino hasta el final. Quien sigue la ley de forma correcta y detallada, como enseña la Biblia, ¿qué va a encontrar? La paga del pecado es la muerte. Yo por la ley tengo que morir porque yo soy pecador. Yo no puedo ir al cielo por mí mismo. No tengo forma para ir al cielo. No puedo. No codiciarás. Yo codicio continuamente. No mentirás. Yo miento continuamente. Yo no puedo cumplir esa ley. No puedo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo he confiado en mí. También por Adán,
Ya, yo tengo un Dios ajeno desde Adán. El primer hombre dejó de creer en Dios. Ya de en adelante todos los hombres se convirtieron en pecadores. ¿Qué significa? No creen en Dios. Por Adán, todos los hombres vienen a este mundo sin creer en Dios. Desde Adán. Entonces, ¿cómo podemos creer en Dios entonces? El camino es la palabra de Dios. Dios dejó la Biblia para que a través de la Biblia creamos en Dios. Por medio de la Biblia. Para eso Dios dejó la Biblia. Para que creamos en Él, solamente en Dios. Por eso aquel que sigue la ley de forma exacta y correcta como enseña la Biblia, si sigue la ley que habla de los corderitos con los que el pecador limpiaba su pecado, esa ley que inicia así que la paga el pecado es la muerte, esa misma ley que parte el monte Sinaí donde termina en el monte Calvario. Ahí nos lleva la ley de forma exacta, de forma correcta, porque Jesucristo siempre lo que Él habló era conforme a ¿qué? A la ley, así, conforme a la ley. De forma exacta y detallada. Conforme a la ley, Él muere. ¿En qué tiempo muere? En la Pascua. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la Pascua eterna o el perdón eterno del pecado. Eso es Jesucristo. Dios mismo que bajó a esta tierra en forma de hombre y murió como un hombre, pero llevaba en sus espaldas nuestros pecados en la cruz. Con su sangre lavó nuestros pecados por la eternidad. Pero una vez, aquel que no cree así, tiene un Dios ajeno, no cree en Dios. Aunque Él diga que cree en Jesucristo, Él no cree en Dios. Porque el Dios bíblico, ¿qué fue lo que hizo? Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Aquí está la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta es la revelación final. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. El que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Con este versículo finalizamos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que nos amó. Ese amor se derramó en la cruz. Ese amor se derramó en la cruz. Pero también se derramó la sangre de Él que nos lavó del pecado. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Dios bíblico, el Jesucristo bíblico, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquel que dice, no, yo todavía tengo pecado en mi corazón. Yo todavía tengo pecado en mi corazón. Eres un pecador bíblicamente. Si todavía no crees en la obra de Cristo, en el Cristo bíblico, en el Dios bíblico, si no crees en el Dios bíblico, eres un pecador. ¿Por qué? Porque no crees. Por eso eres pecador. Pero aquel que cree que Jesucristo lo amó en la cruz, que Dios lo amó en la cruz, y el que cree que la sangre de Cristo lo lavó del pecado, lo lavó, lo limpió, la sangre de Cristo me limpió del pecado. Si crees esa verdad, eres un hijo de Dios. No te llamas pecador, te llamas justo. Los hijos de Dios bíblicamente se llaman justos. Los hijos del diablo se llaman pecadores. Los hijos de Dios se llaman justos. Por eso aquella persona que todavía piensa que es pecadora porque comete pecados diariamente, tiene que descubrir una verdad.
Jesucristo nos lavó de nuestros pecados en la cruz. Dios nos lavó de nuestros pecados en la cruz. A través de Cristo. Nos lavó, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre que ya se derramó hace 2024 años aproximadamente. Esa sangre que ya se derramó, aquí el libro de Apocalipsis nos habla en pasado. Esto es pasado. El libro de Apocalipsis nos está hablando del pasado. Dice el libro de Apocalipsis 1:5, al que nos amó, ya ese amor fue entregado en la cruz. Hay que recibirlo, solamente hay que recibir el amor de Dios. Hay que recibirlo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre del Cordero de Dios fue derramada en la cruz. ¿Cómo quedamos? Limpios 100% de pecado por la eternidad, una sola vez y para siempre. La obra de Cristo, la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una obra completa, perfecta, absoluta, suficiente. No hay que añadirle nada. Nada. ¿Por qué? Aquel que le quiere añadir algo a la obra de Cristo tiene un Dios ajeno. No, pero también yo tengo que hacer algo. No, Dios es uno solo. El Salvador es uno solo. No somos Dios. No podemos añadirle a la obra de Dios otra obra, como si fuésemos un Dios también. No, yo voy a ayudarle a Dios. No. A Jesucristo nadie le ayuda. Él es Dios. Dios soberano, Dios eterno, como dice, aparece en Romanos 9:5. Dios sobre todas las cosas. O como aparece en Hebreos capítulo 1, versículo 2, el creador del universo. O en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los judíos no aceptaron a Jesucristo como Dios. No aceptaron que Jesucristo perdonara el pecado. No lo aceptaron. Por eso lo crucificaron, porque dijeron, este hombre se hace pasar por Dios porque él perdona pecados. Algunos en este tiempo, aunque se dicen cristianos, no creen en Jesucristo bíblicamente. No creen en Jesucristo como Dios, en aquel que limpia el pecado de nuestros corazones. En ese Jesucristo no creen. No creen. Creen más en ellos mismos. Creen que ellos pueden hacer algo para limpiar su pecado. No, también yo tengo que portarme bien, yo también tengo que cumplir los mandamientos para ir al cielo. Mitad Jesucristo, mitad ellos. Dos dioses. No. Una parte la hizo Jesucristo en la cruz, pero otra parte me toca a mí. No, ustedes no son Dios. Esa obra solamente es de Dios, nosotros no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesucristo es nuestro único Salvador, Él es Dios. Nosotros no tenemos nada que hacer en la obra de la salvación. No somos nada ni nadie para hablar de que tenemos que hacer algo para ser salvos. Sí, Jesucristo perdonó nuestro pecado, pero, ¿quién habla así? El Dios de este siglo. Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué les prometió? Coman y van a ser igual a Dios. Coman y van a ser igual a Dios. ¿De quién es ese corazón de ser igual a Dios? Jesucristo limpió mi pecado en la cruz, pero una parte, la otra parte me toca a mí. ¿Quién enseña al ser humano a ser igual a Dios? ¿Quién enseña al hombre a igualarse a Cristo en la cruz, a igualarse al mismo Cristo? Sí, Cristo hizo una parte. Él limpió nuestro pecado en la cruz, pero limpió una parte. La otra parte me toca a mí. ¿Quién enseñó al ser humano a eso? A igualarse a Cristo, a igualarse a Dios, al Dios que está sobre todas las cosas, como dice Romanos 9:5. ¿Quién le enseña al pecador a igualarse a Cristo, a Dios mismo en la cruz? ¿Quién le enseña esa maldad al ser humano? A ser igual a Dios. ¿Quién? Satanás. Por eso el primer mandamiento dice,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. En la cruz tenemos un solo Dios, Jesucristo, no más. Ahí no cabe mi obra. Yo no soy Dios para decir que yo también tengo que hacer algo para ser justo o limpio de pecado. No, no. Eso no es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo es: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras en la cruz y no más. Ahí no cabe ninguna obra humana. En la cruz no cabe ningún ser humano. Es que no somos Dios para decir que nosotros también tenemos que hacer algo para ir al cielo. No somos Dios. Por eso, desde el primer mandamiento, nos está llevando a Cristo a la cruz. Desde el monte Sinaí, la ley, me lleva al monte Calvario directo. Desde los corderos, los animalitos que morían por el pecado de los pecadores en la antigüedad. Desde ahí me está llevando al Cordero eterno, al Cordero perfecto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O a la revelación que aparece en Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. ¿Y cuál es la revelación más grande? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó del pecado por la eternidad. Esa es la revelación más grande. Y el que no acepte esta verdad es un pecador. ¿Por qué? Porque no cree en el Dios verdadero. No cree en Jesucristo, quien lo lavó del pecado. Esa es la obra de Dios. No hay que hacer algo, hay que pedir perdón para que mi pecado sea limpio. No. El pecado se limpia solamente por la obra de Cristo. Aquí lo dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aparte de la sangre de Cristo que limpia el pecado. No, que hay que bautizarse. No. Entre la sangre de Cristo y el bautismo en agua, lo único válido para ser limpio del pecado bíblicamente es la sangre de Cristo. Sumergirse en agua no salva a nadie. Pecador que se mete al agua mojado, pecador que sale del agua mojado. Pecador seco pasa a pecador mojado, a un religioso más en este mundo. No, que para ir al cielo hay que hablar en lenguas. Pecador que hable en lenguas no se va a salvar. El único que se salva es el que cree solamente en la obra de Cristo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solamente cree en el Dios que está en la Biblia, solamente cree en Jesucristo, se salva. No cree en Jesucristo, tiene un Dios ajeno. Cree en sí mismo, no se va a salvar. Cree en Satanás, no se salva. Cree en sí mismo, no se salva. No tendrás dioses ajenos. La única forma de salvarse, hay un solo camino al cielo. Jesucristo, ¿qué dijo? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino al cielo es Jesucristo, no es el bautismo en agua. No son las lenguas, no es que profetiza, no es que tiene una visión, que a él escucha que le hablan directamente, que tiene, no, revelación. No, eso no salva a nadie. La única salvación, el único camino al cielo es Jesucristo. La única vida es Jesucristo, no hay más. No tenemos otra forma de ser salvos aparte de lo que la Biblia enseña. Somos salvos solamente por creer en Jesucristo y no más. Esa es la enseñanza bíblica. Somos salvos por creer en Jesucristo. ¿Por qué se condena el ser humano? Por no creer en Jesucristo. Por eso se condena. Juan 3:18. El que se condena es el que no cree en Jesucristo, que Jesucristo lo limpió del pecado. Pero aquel que cree en Jesucristo, como está escrito en la Biblia, se salva. ¿Por creer en quién? En Jesucristo. Por eso nos salvamos, no más. Nos salvamos por creer en Jesucristo. Esa es la salvación bíblicamente. Por eso aquí dice Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que nos amó y nos lavó. El que recibe el amor de Dios y el que recibe el perdón de Dios, ya no se llama pecador, se llama justo, creyente. ¿Por qué? Cree en la sangre de Cristo, cree en la obra de Cristo. Eso es un creyente genuino, porque cree que Jesucristo le perdonó todos los pecados en la cruz. De esa forma, se es hijo de Dios bíblicamente, no más, de esa forma. Hasta este momento terminamos, entonces nos despedimos. Que tengan buena noche.